Durante toda mi vida, fui discriminada debido a mi hermana, la niña de oro. Ahora, intentó caminar hacia el altar en mi boda, y finalmente obtuve mi venganza. Desde que tengo memoria, mis padres amaban más a mi hermana. No me refiero a formas sutiles, si mi hermana me acusaba de algo, ellos le creían y me castigaban. Si yo la acusaba a ella, no me creían, incluso si había pruebas irrefutables. Siempre le daban un castigo menor y encontraban una forma de reprenderme a mí al mismo tiempo. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía el sabor que ella quería, no el mío. Mis padres siempre negaban saber que no me gustaba ese tipo de pastel. Siempre le compraban un poco más a ella que a mí. Íbamos a donde ella quería, incluso si era un evento que debería ser sobre mí. Mi hermana creció mimada y no le agradaba, solo me usaba como saco de boxeo. Al principio, principalmente me ignoraba, pero luego empeoró. No estoy segura de cuál es la causa y el efecto, pero se encontró sin amigos y su comportamiento empeoró. ¿Sus amigos se mudaron? ¿La dejaron porque era mala? No lo sé, porque nunca fuimos cercanas. Mis padres amaban alardear sobre sus logros, pero nunca mencionaban problemas, mientras que conmigo les encantaba sacar cualquier defecto constantemente como material de broma. Solo sabía que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y noté que ya no se paseaba con gente. De todos modos, ella no tenía amigos, yo sí. Solía ser bastante popular. Mi hermana se dio cuenta y de repente dejé de ser un saco de boxeo ocasional para ser una persona odiada que ella necesitaba derribar en todo momento. Empezó a acusarme de más cosas, acusaba a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie, las excusas iban desde no son buenas personas según tu hermana hasta ¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó del aislamiento completo fue la familia extendida. La mayoría de mi familia vivía en el mismo pueblo y me llevaba bien con mis primos a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión, me invitaron a algo que no recuerdo qué era, y lamentablemente respondí que no se me permitía ir a ningún lugar. Cuando me preguntaron por qué, mi yo de niña, sin filtro, respondió que era porque no se me permitía tener amigos ya que mi hermana no tenía ninguno. Eso llegó a los adultos, quienes aparentemente confrontaron a mis padres. Más tarde, me reprendieron por mentir y me castigaron, como si tuviera dónde ir durante un mes. Pero después de eso, me permitieron cierta libertad, así que valió la pena. Mi hermana cambió de escuela, supongo que la humillación de que la familia extendida supiera su estatus social fue mala y exigió el cambio, y mis padres accedieron inmediatamente, aunque les costó más ya que la escuela quedaba más lejos. Hizo amigos en la nueva escuela, sin embargo, nunca volvió al statu quo anterior de ignorarme en su mayoría. Supongo que al haber sentido el poder de cómo podía fastidiarme tanto y enfadada porque dije a la familia que no tenía amigos, nunca me dejó en paz. Mi vida seguía siendo mala, sus amigos venían y me intimidaban, y mis padres lo llamaban burlas ligeras. Nunca invitaba a amigos porque mis padres eran terribles anfitriones o mi hermana los acusaba de robar cosas y ellos le creían. Sin embargo, me acerqué mucho a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a hacer nada de eso con la familia. Luego tuve mi primer novio. No quería llevarlo a casa en absoluto, pero mis padres insistieron. En un momento estábamos separados y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él, lo que quería decir que ella se acercó con ropa provocativa, parpadeando exageradamente y empezó a decirle lo mala que era yo y lo buena que era ella. Él estaba molesto y corrió a encontrarme. Por supuesto, mi hermana le contó a mis padres una historia diferente, que mi novio en lugar de eso había intentado coquetear con ella, pero ella naturalmente se negó, ya que, ¿cómo podía hacer eso a mí? Adivina a quién creyeron mis padres ahora. Mi novio no era perfecto, pero inmediatamente le creí por una razón. Pero recuerda que en ese entonces era un adolescente y sufría el trato injusto y maltrato. Estaba muy resentida y de mal humor, odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba. Dicho eso, hablemos de apariencias. No las mencioné antes porque no eran relevantes. Mis padres eran gordos y como les gustaba mostrar amor a través de la comida, dándote más comida, comprando golosinas, etc. Mi hermana también estaba /diagonal está gordita, mientras que yo no lo estaba /diagonal no lo estoy. De hecho, siempre he sido bastante delgada porque el castigo a menudo incluía no tener golosinas o bocadillos. Obviamente, el peso no es lo que importa, la personalidad sí, pero mi hermana incluso entonces ya era grosera y consentida. Incluso sus intentos de coquetear eran malos porque nunca aprendió a esforzarse por nada, ya que podía exigir y mis padres cumplirían. Además, el hecho de que no se pareciera a algún modelo sexy, ni siquiera mi yo adolescente consciente de sí mismo creía que mi novio intentaría engañarme con ella de todos modos. Mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible.
Intenté seguir adelante en secreto, pero fue difícil y la relación terminó. Tuve otro novio, pero nuevamente mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando rechazó sus avances. Nuevamente, mis padres le creyeron. Intenté señalar cómo esto sucedía una y otra vez, pero decidieron que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y seguía eligiendo malos novios. La relación no pudo soportar la situación de Romeo y Julieta y se desvaneció. Eventualmente, me llamaron __ en la escuela secundaria porque estaba bien con besar a chicos y cosas así, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente, nunca llegó a mi hermana o mis padres. Mi hermana sí llevó a casa un novio durante todo este tiempo. Fue exhibido con orgullo y mis padres pasaron cada segundo diciéndome lo bueno que era y por qué no podía ser como mi hermana y encontrar a alguien como él, hasta que dejó de aparecer y de repente era un bastardo astuto que engañó a mi hermana. La desigualdad continuó, en ese momento ella tenía más dinero para gastar, sus toques de queda eran mucho mejores que los míos, era libre de ir a cualquier lugar en cualquier momento mientras que yo no podía. Si lo señalaba, mis padres decían que era porque ella era mayor, pero cuando alcancé esa edad, todavía no tenía el mismo trato que ella tenía y cuando lo señalaba, negaban haber dicho eso. Ella afirmaba que era porque yo no podía ser confiada como ella, usando las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasó y llegó el momento de que mi hermana se graduara. Fue aceptada en una universidad no muy bien clasificada y no tenía ninguna beca o algo así, nuevamente porque solo me contaban sus logros. No sé en qué universidades incluso intentó entrar, así que no puedo decir cuánto la rechazaron. Sé que sus calificaciones eran malas en la escuela porque cada vez que aprobaba celebrábamos. Usualmente yo tenía buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que como siempre las tenía, que había que celebrar. Naturalmente, mis padres hicieron mucho alboroto y le dijeron que pagarían por todo. Yo estaba aliviada de que se fuera, no es que hiciera mi vida más fácil. Siempre volvía a casa cada 2 fines de semana y de alguna manera, cosas seguían desapareciendo de su habitación o algún otro problema que se le ocurría para hacerme la vida miserable. Mis toques de queda seguían siendo estrictos, etc. Eventualmente, mi mamá vino a hablar conmigo sobre mi inminente graduación. Solo soy un año menor que mi hermana. Me dijo que como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía, así que sería mejor para mí empezar a trabajar inmediatamente después de la graduación y esperar hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían pagar algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar por todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Señalé que podría obtener préstamos estudiantiles. Mamá dijo que sí, excepto que no, porque eran tan amorosos conmigo y tenía tan mal juicio que decidirían si valía la pena que me endeudara o no. No estoy seguro de cómo podrían impedirme obtener préstamos, pero no pregunté. No se mencionaron becas, ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca creyeron en mis capacidades de todos modos. No pestañeé, simplemente dije, de acuerdo. Mi mamá claramente no esperaba eso y siguió insistiendo, tal vez esperaba que hiciera un berrinche para que tuvieran una excusa para no pagar nunca mi universidad, pero no dije nada, excepto que entendía su posición, les agradecí por preocuparse y eso fue todo. Más tarde, mi papá intentó lo mismo, pero también me negué a ser emocional. Después de toda una vida de su terrible crianza, nunca tuve expectativas hacia mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar la mía y hacerme la vida miserable. Nunca creí que eventualmente la pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir, mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar, y estudiar lo hice porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Llegó el momento y trabajé duro y obtuve una beca, no para una universidad de Ivy League ni nada parecido, como Derecho o Medicina, pero era un curso lo suficientemente bueno en una universidad decente con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría y trataría de detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en redes sociales al mismo tiempo que les agradecía en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicar a la familia por qué no. Inicialmente estaban incluso un poco orgullosos y presumían al respecto, pero luego supongo que mi hermana los influenció y cambiaron de opinión. Incluso me preguntaron si estaba segura de querer ir. Dejaron escapar que mi hermana no lo estaba haciendo bien en la universidad y como era más inteligente y tenía mejor juicio que yo, sufriría peor. Obviamente, me mantuve firme. No estaban felices, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Todavía contactaba a mis padres y los visitaba en vacaciones y cosas así, pero como se negaban a pagar cualquier cosa, podía excusarme para no ir muchas veces por dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a cualquier hombre y mi hermana dejó de ir a la universidad.
Sé que no se graduó porque, de nuevo, habrían hecho una fanfarria al respecto. Regresó a casa sin pagar facturas ni alquiler, pero es diferente, dijeron mis padres, y comenzó a trabajar en la misma empresa que mi mamá, obviamente gracias a que mi mamá movió algunos hilos. Todo esto me lo vendieron como una fuente de orgullo. Bueno, casi allí, lo prometo. Conocí a mi esposo alrededor de este tiempo. ¿Sabes esas personas que dicen que si estuvieran en tal situación habrían hecho algo? Mi esposo es del tipo que realmente lo hace. Yo soy la persona que es dócil y un felpudo en cualquier situación y luego no puedo dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso para decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando está enojada. Mi esposo es el tipo que responde de inmediato. Ama el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo de persona que si no responde de inmediato a una afrenta, mejor empiezas a preocuparte porque no olvidará ni perdonará. Simplemente hará algo peor por venganza. Es el que quería que publicara aquí y también quería publicar en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no era nuclear. La gente estaba desconcertada de que me juntara con él, pero solo porque yo era incapaz, probablemente gracias a mi crianza, de actuar como no significaba que no me gustara. Me encanta que mi esposo haga lo que yo no puedo, y trata bien a las personas siempre y cuando hagan lo mismo con él. Cuando discutimos sobre el matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferíamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, como la familia de él estaba dispersa y la mía seguía concentrada en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. No vivíamos demasiado lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para arreglar las cosas. Además, teníamos cierta flexibilidad en el trabajo, así que podíamos quedarnos en mi ciudad natal por un tiempo si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y la fecha de la boda para unos meses más tarde. En este punto, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Quería crecer una columna vertebral y negarme, pero estaba teniendo dificultades. La distancia me hizo pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, mi esposo parecía haber cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran solos con él. Él había estado preparándose para esto, incluso compró un grabador de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabarlo todo. Estaba emocionado pensando en todas las formas en que podía rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que fui sola y emocionada a conocerlos y volví más tarde eufórica. Cariño, no vas a creer lo horrible que son. Podemos vengarnos tan mal. Hay tantas posibilidades. Estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero inteligentemente me dijo que era mejor escucharlo primero a él o de lo contrario lo malinterpretaría. Bueno, él fue allí y en lugar del coqueteo, mis padres y mi hermana lo sentaron, y después de algunas quejas sobre no estar de acuerdo con él y mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar por mi boda con una condición: mi hermana caminaría por el pasillo en mi boda primero, con un vestido de novia. Sus excusas fueron que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, así que era justo que mi hermana tuviera al menos la experiencia. Mi esposo ahora escribirá su parte: hola, esposo vengativo aquí. El infierno no tiene furia como un amante de la venganza instantánea y karma nuclear cuando su amada es despreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, sí, ella es mi esposa ahora, me pinte como este tipo ingenioso, debo admitir que mis neuronas casi se cortaron cuando esos tipos sugirieron eso, como algún tipo de gran regalo. Incluso Troy preferiría llevarse el caballo otra vez. Alas, después de que mi cerebro se reiniciará, tenía un catálogo entero de insultos listos para salir, pero algo en mi alma susurraba en mi oído como el diablo: sigue engañando a estos tipos. Así que dije que necesitaba pensarlo, ver cómo reaccionaría mi esposa, en ese entonces, prometida, y luego salí de allí antes de que pudiera revelar mis planes nefastos. De vuelta a mí, la esposa, así que mi esposo contó sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana, con una sonrisa en su rostro y tenía la grabación para probarlo. Estaba impactada. La distancia había suavizado la forma en que me trataban, y pensé que incluso ellos no irían tan lejos. Afortunadamente, mi esposo insistió en el ángulo de la venganza, lo que me ayudó a no caer en un mal estado mental. Nos lo pasamos genial pensando en formas de vengarnos, desde las ridículamente extravagantes hasta las que creíamos factibles. Entonces llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando decidimos un plan que implicaba tener 2 direcciones de lugar y darles la incorrecta, etc. Bueno, el hermano sensato nos reprendió por ello, aunque reconoció que nunca podría convencernos de no tomar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de llevar a cabo. Algunas de nuestras otras ideas también estaban en peligro de ser demandados, así que eventualmente nos conformamos con el plan más benigno: actuar como si estuviéramos de acuerdo,
pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería una venganza profesional. El resto es casi todo de mi esposo, pero él quiere que yo haga los honores, así que aquí va. Es importante mencionar que todo lo que hizo fue previamente discutido conmigo y eran nuestras ideas mutuas. Volvió a mis padres y dijo que indagó y pensó que yo no estaría de acuerdo con eso. Sin embargo, no vio el problema, y como no quería que la familia se desmoronara, estaría dispuesto a ayudarlos a hacerlo. Señaló que no me gusta el conflicto, así que si me sorprendieran con él, tal vez no haría un berrinche frente a todas las personas. Por otro lado, el matrimonio es algo grande, así que, ¿quién sabe si reaccionaría mal? Por lo tanto, sugirió un compromiso, ellos ayudarían a pagar cosas y de esta manera yo sentiría aún más presión para no decir nada, ya que no solo estaríamos en público con nuestras familias allí, sino que estaría agradecida por la ayuda que dieron, y eso me dejó perpleja. Dijo que mis padres lucían sorprendidos por mi hermana adulta empezando a saltar de alegría, literalmente, como una niña, así que fue aceptado. Es importante destacar que mi esposo también afirmó que, debido a algunos malos juicios y novios en el pasado, estas palabras fueron todas idea mía y estoy muy orgullosa de usar sus palabras en su contra. Yo era desconfiada y controladora y me gustaba revisar su teléfono y cosas así, por lo que era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito en ninguna discusión relacionada con mi hermana caminando antes que yo. Él iba a su casa para hablar, y así comenzaron los meses de engaño donde mis padres y mi hermana pensaban que nos estaban engañando a mi esposo y a mí, y nosotros los estábamos aprovechando. En lugar de pagar por la boda, ellos se mantenían en calma, por supuesto, mis padres querían tener voz en todo. Algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores, mi esposo lograba convencerlos de dejarlo ir para mantenerme en línea, pero como nunca nos importó realmente la ceremonia en primer lugar, todo lo demás estaba en juego, o eso creían ellos. Entonces íbamos a revisar las opciones de bebida y menú y luego aceptábamos la opción de menor precio o la segunda opción más baja. Luego, mi esposo llevaría secretamente a mi hermana allí para que también la probara, luego suspiraría y diría que es una lástima que no queramos abusar de la buena voluntad de mis padres, así que no obtendríamos las mejores opciones. Y entonces mi hermana exigía que mis padres pagaran lo mejor. Luego, mis padres me decían que no me preocupara y que pagarían por lo más caro. Lo mismo se hizo con el fotógrafo y las flores. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos y luego expresó tristemente que yo quería otras flores de mal gusto. Mis padres entonces me decían que querían que fuéramos con esas flores y que ellos pagarían por ellas. Con el vestido de novia tuvimos un pequeño inconveniente. Mis padres querían que usara un vestido horrendo, bueno, no tan horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría tan bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi mamá me envió un mensaje al respecto para que hubiera evidencia. Dije que estaba bien, tuvimos que hacerlo conmigo rechazándolo por mensaje y manteniendo mi postura. Mi esposo fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para que me viera obligada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, mantuvieron realmente las comunicaciones fuera de cualquier mensaje de texto. Nos aseguramos de que sucediera cuando mi hermana intentó enviar mensajes a mi esposo para que yo le respondiera. Esto solidificó las afirmaciones incontrolables y neuróticas que mi esposo estaba haciendo, así que ellos lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. Y tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja vaya y hable mal de ellos con la familia, pero soy tan sumisa que la idea de ser retratada como esta persona controladora y peligrosa es extremadamente divertida para mí, y le rogué que lo hiciera. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido, jaja. Y mi hermana intentó coquetear con él, pero él actuó confundido. Además, para realmente hacer creer que estaba con ellos, mi esposo fingiría contarles cosas sin que yo lo supiera, pero nunca les dijo que contratamos seguridad. Fue realmente divertido. Mi esposo y yo, que sinceramente consideramos una boda en el juzgado para centrar los costos en nuestra luna de miel, tuvimos esta boda extravagante y costosa y apenas gastamos un centavo. Lo llamamos compensación por daños emocionales de mis padres, jaja. Creo que mi esposo, bueno, acaba de confirmar que tengo razón, jaja, disfrutó más engañándolos que planificando nuestra boda. No pensé que fuera posible ver a un chico radiante con la idea de desperdiciar todo su sábado haciendo un viaje en coche para discutir detalles de la boda con sus suegros, pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que mi familia y mi cuñado habían ideado era esperar hasta que todos estuvieran sentados, ya que la novia siempre sale tarde. Entonces, tendrían a mi hermana llegar en ese momento preciso para evitar que yo la viera y tratara de detenerlo, y así ella caminaría por el pasillo. Para cuando escuchara lo que había pasado, sería demasiado tarde para hacer algo al respecto.
En cuanto a mi vestido, guardamos un poco de tela sobrante para las modificaciones y mi esposo llevó eso a la casa de mis padres, donde todavía vive mi hermana, como prueba de que arruinaría el vestido. Luego dijo que tenía que volver a mí porque estaba furiosa y necesitaba calmarme, que los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener nuestra seguridad real oculta al principio. Cuando los invitados y mis padres llegaron, todo lo que pudieron ver fue a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres llegaron y se sentaron, sacamos a la seguridad un hombre que parecía un guardaespaldas. Le dijimos que no permitiera que nadie, incluida mi hermana, entrara, e incluso acordamos pagarle una buena propina si no revelaba nuestra estrategia. Pronto llegó el momento. Mi padre recibió un mensaje, mi hermana estaba a menos de 5 minutos de distancia. Entonces, mi padre fue y dijo a la gente que comenzara. Mis damas de honor habían sido instruidas previamente para seguir su liderazgo, así que obedecieron sin consultar conmigo. Después de que todas bajaron y tomaron sus lugares, mi padre se puso de pie en la entrada como si estuviera esperándome. Durante esto, una amiga que no estaba en el grupo de bodas me envió un mensaje de texto para que me preparara, porque si mi esposo o mis damas de honor sacaban un teléfono y comenzaban a enviar mensajes, alguien podría notarlo. Esta amiga es amiga de mi esposo, tan dispuesta a ayudar a provocar drama como él, y no le importaba ser dama de honor ni nada por el estilo. Bueno, tan pronto como mi padre tomó su posición, la canción nupcial comenzó a sonar, las puertas se abrieron y entré. Mi padre me miró de reojo al verme allí. Intentó mirar detrás de mí, pero no se puede ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no pudo ver qué le pasó a mi hermana, y luego sonó su teléfono. Vi la identificación de la llamada y era ella. Él simplemente me dejó allí con un murmullo de algo surgió. Hubo suspiros y confusión por todas partes. La amiga que estaba en el plan preguntó en voz alta qué había pasado. Yo mentí y en voz temblorosa dije que él me dijo que no se suponía que yo estuviera allí. No es lo que él dijo, pero mi esposo y yo acordamos que si se atrevía a dejarme, debería decir eso para que él pareciera lo peor posible. Respecto a las lágrimas, desearía poder decir que fue solo por mi actuación estelar, pero no, a pesar de todo, una parte de mí no creía que él llegaría tan lejos como para abandonarme allí, que lo de mi hermana no era cierto, sino una broma elaborada. No lo sé, me dolió, todavía me duele, así que estaba sinceramente tratando de no llorar. La amiga luego exclamó en voz alta, ¿qué quiso decir con que no deberías estar tú aquí, para que la mayor cantidad posible de personas pudiera escucharlo y difundirlo? Luego una dijo que iría a verificar y corrió. Decidimos hacer esto para que ella creara un infierno con la seguridad y detuviera a mi padre para que no volviera y detuviera la ceremonia o algo así. En algún momento, mi mamá también se fue. En este punto, el papá de mi esposo corrió rápidamente y tomó mi brazo. Había sido advertido de que tal vez necesitaría intervenir. Verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír. Caminé por el pasillo con susurros mientras la gente discutía lo que había sucedido. Al llegar a mi esposo, todo estaba bien. Él me hizo sentir mejor bromeando que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar y que no me preocupara, que los castigaría por lo que hicieron. Nos casamos sin contratiempos. Mis padres no regresaron. Noté que mucha gente se iba y volvía durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme qué estaba pasando. Alguien se acercó y le susurró algo al oído a mi esposo, y él salió. Regresó después de un tiempo con una expresión furiosa, pero me susurró al oído que necesitaba ir a esconderse antes de romper el personaje y empezar a sonreír. Bueno, lo que sucedió es que funcionó. La siguiente es la cuenta resumida de amigos, familiares, el guardia de seguridad y mi esposo que recibí después. Mi hermana sí llegó con un vestido de novia. El guardia de seguridad se negó a dejarla entrar según nuestro acuerdo, afirmó que debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia. Y sí, le dimos una buena propina como prometimos. Mi papá fue allí e intentó amenazarlo con la policía, diciendo que nunca había oído hablar de él, así que no podía estar trabajando allí. El guardia de seguridad estuvo de acuerdo con la policía, ya que había sido contratado por nosotros y estaba haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta en ese momento de que sería demasiado tarde e intentó exigir que dejaran entrar a mi hermana. En este punto, mi amigo se acercó, comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente, retrasando. Pronto llegó mi mamá y eventualmente otras personas. En este punto, el plan de la boda estaba arruinado. Todo lo que mis padres podían hacer ahora era controlar los daños, ya que todos los que se enteraron estaban asombrados. Intentaron echarle la culpa a mi esposo. En este punto, mi esposo fue llamado. Cuando se acercó, usó su mejor cara de confusión y negó. Para citarlo, ilumina. Se negó a haber acordado algo tan ridículo.
Cuando insistieron en que lo había hecho, exigió pruebas, y por supuesto, no pudieron producir ninguna. Todos los intercambios de mensajes que pudieron producir eran sobre decisiones de boda normales. Mi hermana estaba llorando a gritos y aparentemente se sentó en el suelo pateando las piernas como una niña. Mi papá parecía que le iba a pegar a mi esposo, pero el guardia de seguridad y otras personas lo contuvieron. Por supuesto, dijeron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes. Mi esposo rió y dijo, vaya, qué conveniente, ¿verdad? Luego repitió por qué iba a acordar algo tan jodido, los criticó por ser unos padres terribles, y dijo que no iba a permitir que sus estúpidos planes y mentiras arruinaran su boda. Y regresó conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero se negaron a mostrarme la grabación, ya que eso era solo para fines de seguridad. Pero algunas personas filmaron partes de ello. Ver a mis padres y hermanas ser destrozados por todos los que salieron a verificar fue delicioso. Después de años y años de ser acusado de cosas y no ser creído, verlos probar su propia medicina fue uno de los mejores regalos de bodas. Mi madre lloraba y mi papá pasaba del morado al blanco. Mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Seguían insistiendo en que mi esposo estaba involucrado en todo esto, pero la gente seguía preguntando, ¿por qué mi esposo estaría de acuerdo? ¿Por qué no había pruebas? ¿Por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda? Y no tenían buenas respuestas para ninguna de esas preguntas. Eventualmente, les dijeron que se fueran y no tuvieron más opción que hacerlo. Aparentemente, mi papá tuvo que arrastrar a mi hermana porque se negaba a levantarse del suelo. La gente no me dijo nada durante toda la noche. Supongo que querían ahorrarme eso, y tal vez porque yo era la novia y no solo una invitada, pero realmente sentí que todos hacían un esfuerzo adicional para ser amables, positivos y emocionados por todo. Mi esposo dice que toda la comida y bebida costosa que estaban comiendo ciertamente ayudaba, jaja. Nos divertimos mucho. Mi esposo mantuvo la cara de enfado forzado solo por un corto tiempo antes de volver a sonreír. Después de eso, nos fuimos al hotel para descansar un poco antes de irnos de luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que eso era arriesgado, ya que podrían intentar cancelarlos o algo así que nos negamos, por supuesto. Desde todo eso, los tres han intentado contactarme. He rechazado las llamadas porque mi esposo insistió en mantener un rastro de papel, lo cual es inteligente, porque mi hermana eventualmente me envió un mensaje. No repetiré lo que dijo, ya que fue muy desequilibrado y no tenía mucho sentido, pero la parte importante fue que me culpó por su humillación, llamó a mi esposo una serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Quiere imprimir y poner eso en nuestra pared, jaja. Y esperaba, pero también estaba segura de que sucedería, que él me engañaría con él. También sugirió que él estaba engañándome con ella, en realidad. Mi esposo tomó mi teléfono, hizo capturas de pantalla de los registros de llamadas, capturó el mensaje de mi hermana, hizo capturas de pantalla de algunos mensajes de mis padres exigiéndome que respondiera y envió todo eso al grupo de chat de la familia, y envió capturas de pantalla de mensajes a él donde lo llamaban nombres y lo amenazaban, pero él siguió con la idea de que estaban delirando y nunca acordó nada. Incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en dicho grupo de chat suplicando ayuda a mi familia, ya que ahora me estaban acosando constantemente. Les rogó a la familia que ayudara a detenerlos para que no intentaran arruinar mi luna de miel ahora que habían fallado en arruinar mi boda, y luego terminó limpiamente con una solicitud de que no compartieran nuestra ubicación para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y luego afirmaran que de alguna manera él había acordado fingir que estaba con ella en nuestra suite de luna de miel. Mi familia le aseguró que se encargarían de ello, y de hecho, desde entonces hemos tenido silencio. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no haya desobedecido para que pudiera chismorrear de nuevo mientras la destrozaba. Veremos si dura. En general, aunque obviamente preferiría tener una familia normal y cariñosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que les devolví el favor.